¿Qué tal, comunidad de Estudia? Bienvenidos de nuevo a nuestro segmento de historia. Hoy continuamos con la serie de los presidentes de Guatemala y nos toca hablar de una figura de verdad muy particular, Juan Antonio Martínez. Vamos a meternos de lleno en la increíble historia del hombre que llegó al poder en un momento de crisis total, y lo más curioso es que ni lo buscó ni mucho menos lo quería. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Suena un poco a contradicción, ¿verdad? Bueno, para entender cómo es que esto pasó, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a un momento de muchísima incertidumbre para la recién nacida República de Guatemala. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en 1848. Guatemala apenas tiene un año de haber sido fundada como república, y su primer presidente, el hombre fuerte del momento, el general Rafael Carrera, acaba de renunciar. De repente, el país se queda sin capitán, a la deriva. Y esta fecha es clave. Este es el evento que lo cambia todo. La renuncia de Carrera no fue un simple trámite, para nada. Fue un verdadero terremoto político que dejó un vacío de poder gigantesco y una pregunta flotando en el aire. ¿Y ahora quién? ¿Quién se atreve a tomar las riendas? La Asamblea Nacional Legislativa, que en ese momento estaba dominada por liberales, tenía un problemón. O sea, no querían a otro caudillo, a otra figura autoritaria como Carrera. Lo que necesitaban era alguien que pusiera calma, una figura de transición. Pero sobre todo, querían a alguien que pudieran manejar. Y así es como empieza la búsqueda de su candidato ideal. Y aquí está lo más interesante de todo. Fíjense en la lista de requisitos. No estaban buscando un estratega militar, ni un genio de la política, no. Buscaban un hombre de negocios, ya mayor, respetado, que no tuviera enemigos, y ojo a esto que es crucial, con poca ambición de mando. Y ahí encajaba perfectamente Juan Antonio Martínez. Era para ellos la opción segura. Pero aquí viene el giro que les confirmó que habían elegido bien, por lo menos en ese último punto. Martínez dijo que no quería el puesto. Tuvieron que insistirle y convencerlo para que aceptara. Esto demostraba que no era un político con hambre de poder, sino más bien un ciudadano al que empujaron casi a la fuerza al centro del escenario político. El plan de la Asamblea sonaba bien en el papel: conseguir estabilidad con un presidente moderado y que pudieran controlar. Pero la realidad fue otra historia. En lugar de estabilidad, lo que tuvieron fue un gobierno cortísimo. En vez de control, se toparon con una inexperiencia política tremenda. Y la moderación que tanto buscaban se transformó en pura frustración para todos. Y así, de la noche a la mañana, un comerciante se vio al frente de una nación en plena crisis. Su cortísimo paso por el poder estuvo marcado por esa contradicción. Las mismas habilidades que lo hicieron el candidato ideal fueron las que lo llevaron al fracaso como presidente. Hay que decir que a pesar de todo, él asumió el poder el 17 de agosto con un mensaje muy optimista, de unidad. En su primer discurso, hizo un llamado a dejar las peleas a un lado para poder construir un país. Sus intenciones, sin duda, eran buenas. Y hay que reconocerle algo. Hubo un área donde sí la rompió: las finanzas. Como era un comerciante y banquero experto, su manejo del dinero y del Banco de Guatemala fue impecable. Ahí sí, en su cancha, demostró ser súper competente. Pero, lamentablemente, gobernar un país no es como administrar un negocio. El resto de su gestión fue, descrito como un error tras otro. Le faltaba la experiencia, el colmillo político para negociar y para jugar el duro juego del poder, y eso lo dejó totalmente expuesto en un ambiente muy, muy hostil. Como era de esperarse, la presión se volvió insoportable muy rápido. La inestabilidad, las luchas de poder por debajo de la mesa, las conspiraciones, todo eso creó un ambiente tóxico que un hombre de negocios, acostumbrado a la lógica y a los acuerdos claros, simplemente no supo cómo manejar. Miren, sus propias palabras al renunciar son la mejor descripción de lo que vivió. No le echó la culpa a la economía ni a una persona. Dijo que renunciaba por la guerra y las pasiones sucias de los políticos. Estaba claro que el caos lo había superado por completo. Y este número lo dice todo. 103 días, poco más de 3 meses. Eso fue todo lo que duró.
El 28 de noviembre de 1848 presentó su renuncia irrevocable, terminando así con uno de los gobiernos más breves en toda la historia de Guatemala. Entonces, ¿qué nos queda de Juan Antonio Martínez? ¿Cuál es su legado? Pues miren, no fue un gran presidente que hizo grandes reformas, pero su historia es importantísima. Es como una pequeña nota al pie de página en los libros de historia que, en realidad, nos explica un capítulo entero sobre lo turbulenta e inestable que era Guatemala a mediados del siglo XIX. Esta línea de tiempo nos muestra lo rápido que pasó todo. En apenas unos meses, el país pasó de tener un caudillo a un comerciante que no quería gobernar y de nuevo al vacío. Después de su renuncia, Martínez se alejó por completo de la vida pública y murió años más tarde, el 30 de abril de 1854. Y es fundamental entender esto. Su rol oficial siempre fue de presidente interino. O sea, nunca se pensó que fuera una solución a largo plazo. Fue más bien como una curita, un parche temporal para una herida política muy grande. Un intento de ganar tiempo que al final, pues, no funcionó. Oigan, y si esta historia les pareció interesante y quieren seguir descubriendo más con análisis como este, acuérdense de seguirnos en TikTok, YouTube y Facebook. Y para cerrar, les dejo una reflexión. La historia de Juan Antonio Martínez nos obliga a pensar en algo. En un mundo donde tanta gente lucha con uñas y dientes por el poder, ¿qué aprendemos de un hombre que, cuando lo tuvo en sus manos, decidió que simplemente no valía la pena? Gracias por habernos acompañado. En nuestra siguiente entrega de historia vamos a seguir justo donde nos quedamos para conocer la vida del hombre que lo reemplazó, José Bernardo Escobar, el tercer presidente de Guatemala. No se lo vayan a perder.